Me prenda un poquito la luz. Sobre las urgencias clínicas. ¿Tienen ustedes, alguno se anima a decirme qué tienen como conceptualización que son las urgencias clínicas? Algo que Eh, tenemos que atender, pero que tenemos tiempo, por ejemplo, 24 horas en poder atender esa urgencia. Bien, ese es un concepto que hasta hace prácticamente 2 años o 3 estaba como puesto. En realidad se separó un poco, estaba en hipertensión, por ejemplo, que era una urgencia, que era una emergencia, y en realidad las urgencias clínicas hoy se caracterizan como urgencias o emergencias y no ya algo como que tenemos tiempo de 24 horas, sino se clasifican en inmediatas, inmediatas y pospuestas, pero son todas urgencias. Eh, una situación de urgencia clínica puede tener en el mismo escenario una prioridad de horas o puede tener una prioridad, por ejemplo, una cetoacidosis diabética puede tener su tiempo eh, a resolver en 1 hora, en 5 horas, en 7 o en 15, de acuerdo al escenario. Eh, un síndrome febril agudo puede tener la hora de oro, como se llama, y esto es una urgencia clínica, y esa hora de oro que se perdió forma parte de las urgencias inmediatas. O sea, hoy se habla de inmediatas, mediatas y pospuestas. Y ya no hay tanto esa clasificación de urgencia y emergencia. En realidad, las urgencias clínicas están todas enmarcadas dentro de actividades que se deben realizar para mejorar un estado que se desacopló dentro del medio interno y que uno tiene que tratar de resolverlo dentro del tiempo que genere la resolución menor daño. ¿Entendieron? O sea, si yo tengo que resolver algo en media hora, no es lo mismo que si lo tengo que resolver en 6 horas. Entonces, por ejemplo, si yo dejo en las 3 primeras horas que llega, por ejemplo, un síndrome febril, de solicitar ciertos estudios complementarios o ciertas acciones y en paralelo, ejemplo, hidratar al paciente, estas acciones tienen distintas implicancias sobre la posibilidad de dar vuelta la página para resolver el problema y pueden generar complicaciones severas. Entonces, bueno, esto es un poco lo que vamos a ir repasando sobre algunas temáticas porque es una conceptualización nueva de las urgencias clínicas. Hoy vamos a hablar de... estoy admitiendo, por eso me demoré un poquito. eh, de algo que también es muy importante tener en cuenta en una sala de emergencia, que es el tema de bioseguridad. Muchas veces cuando estamos en una sala de emergencia o porque estamos en la urgencia, nos olvidamos de algunas normas de bioseguridad que son tan importantes como la acción en sí misma y que esto lo vimos con mucho más profundidad en ocasión de lo que nos tocó vivir en pandemia, digamos, ¿no? Acciones que se olvidaban en la urgencia o en la emergencia tenían un costo alto en la posibilidad de complicaciones posteriores. Bueno, por eso el no uso de elementos de protección personal, la falta de experiencia, procedimientos inadecuados, falta de capacitación, estrés ante una situación de emergencia. Generalmente el estrés en la situación de emergencia
surge más de la incompetencia, o sea, cuanto menos competente es alguien en la emergencia, más disestrés tiene y tiene menor capacidad de respuesta y más errores comete. Entonces, esto todo tenemos que tener en cuenta cuando estamos hablando de la atención en salas de urgencias. Entonces, bioseguridad es aplicar conocimientos, técnicas y equipamientos para prevenir que personas, laboratorios, áreas hospitalarias se vean afectadas y estén preparadas para enfrentar agentes con alto riesgo biológico o, fundamentalmente evitar males mayores, digamos, ¿no? Esto es muy importante tener en cuenta que toda persona que viene, así sea politraumatizada, tenga, este, haya tenido un golpe en la vía pública, tenga un infarto agudo de miocardio, esté cursando un infarto agudo de miocardio, esté cursando una ACV, puede estar infectada y que sus fluidos biológicos y todos los objetos que se han utilizado en la atención son potencialmente infectantes. Y no se puede- ¿Sí? ¿Están escuchando? Y no se puede saber a simple vista si alguien tiene o no alguna enfermedad. Entonces, las normas de bioseguridad se aplican a toda situación de atención en urgencia, emergencia. Y esto no hay que olvidarlo, y por eso cuando siempre empezamos a hablar de urgencias y de emergencia, lo ponemos adelante porque en el lugar donde más se deja de practicar o de efectivizar, digamos, las normas de bioseguridad, generalmente son en las salas de emergencias. Entonces, los hábitos de higiene no deben dejarse de lado. Uno tiene que, en paralelo, digamos, a todas las acciones que va haciendo, tiene que ir mirando esto y tiene que ir viendo qué posibilidades tiene de higienizar lo más pronto posible a una persona que viene con alto nivel de infectividad, digamos, ¿no? Entonces, hay posibilidad de contagios entre los pacientes y el trabajador de salud, entre los pacientes entre sí. Esto, por ejemplo, en las grandes situaciones catastróficas, por ejemplo, se chocan dos colectivos y vienen a la guardia 40 personas y tenemos que ir distribuyendo cómo los vamos a manejar de un lado para el otro. Ahí muchas veces ponemos al lado uno que a lo mejor venía en el colectivo inmunocomprometido con otro que venía cursando una tuberculosis, y bueno, no sabíamos, no sabemos. Entonces, esto uno tiene que tenerlo presente cuando se hace el triage, ¿no? Entre el trabajador de salud y los pacientes, entre los pacientes entre sí, y bueno, por supuesto, la seguridad es una de las cosas más difíciles de practicar con total competencia. Yo he visto hasta gente con mucha competencia en ciertos momentos, eh, de alguna manera, olvidar pasos, ¿no? Y esto es humano, pero bueno, cuanto más competencia y más entrenamiento se tiene, menos esto. Por eso, si ustedes practican por ahí simulacros, sobre todo en PFO, que hacen simulacros, tienen que tratar de concentrarse muy bien para grabar muy bien los pasos a realizar en cada una de estas acciones para no cometer estos errores. Bueno, lavado de manos, equipos de protección personal, el uso adecuado del material, las técnicas de asepsia en los procedimientos invasivos. Muchas veces nos apuramos para resolver porque justamente a veces por incompetencia y nos olvidamos de ponernos un guante, nos olvidamos de ponernos un barbijo, de protegernos los ojos. O sea, las antiparras son muy importantes. Entonces, una de las medidas más económicas, simple y eficaz para transmitir que realmente generalmente nos olvidamos es el lavado de mano, antes, durante y después. O sea,
es muy importante. Esto lo aprendimos mucho en pandemia, lo practicamos mucho y yo a veces recorro el hospital y voy mirando y veo a veces acciones que digo que pronto nos olvidamos, no hace 2 años que pasó, no hace un año que terminamos la pandemia e insistimos tanto con todo esto y sin embargo nos olvidamos de lo importante que es los pasos para dónde, cuándo lavarse las manos en la atención de un paciente. Eh, el uso de guantes también es otra de las cosas que por ahí nos olvidamos, sobre todo en esto, los que tenemos más años en general somos más de no usar guantes, y eso yo lo reconozco, somos más de pensar de lavarnos las manos, pero hay situaciones en que realmente hay que usar guantes, pero también por ahí veo que se ponen guantes, pero con el mismo guante, sin lavarse las manos, sin cambiarse los guantes, van y tocan a 5 o 6 pacientes. O sea, tampoco eso tiene ningún tipo de asidero de ninguna manera. Entonces, bueno, todas estas cuestiones creo que son importantes tenerlas en cuenta, por lo menos. Eh, bueno, las técnicas de colocarse los guantes, todas estas cuestiones que ustedes tienen que practicar, sobre todo ahora que están yendo a los hospitales, el grupo que va al hospital, o cuando están en los consultorios, practiquen ponerse bien los guantes, lavarse bien las manos, háganlo con detenimiento como para tomar el ejercicio de hacerlo bien, repasen si no se acuerdan bien la técnica. Esto creo que es muy importante tenerlo en cuenta. La protección ocular, cómo se coloca un barbijo, cómo se coloca un camisolín. Esto no es solo para los cirujanos, chicos, ¿eh? Esto es para cualquiera que está en una guardia, cualquiera que tiene que dentro de un consultorio realizar alguna intervención de urgencia. Muchas veces los pacientes en los mismos consultorios tenemos que hacer intervenciones de urgencia. Así que todo esto hay que tenerlo siempre en cuenta. El manejo de las herramientas cortopunzantes, reconocer cada uno de los elementos, cómo lo tenemos que hacer. Todo esto creo que es una de las cosas que ustedes lo vieron en segundo año, lo vieron en primero, lo fueron repasando en situación de pandemia. Creo que tienen que, de alguna manera, repasarlo y tenerlo siempre presente. Eh, Bien, habiendo hecho esta pequeña introducción, si tienen alguna pregunta o acotación o alguna duda sobre las normas de bioseguridad, si alguien quiere preguntar algo. ¿Hay alguien que quiere preguntar algo? ¿Escuchan bien ustedes todos? Por ahí yo hablo y no sé si están escuchando todos. Sí, se Se escucha escucha bien. Profe, se escucha bien. Bien. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer sobre eso? ¿Alguna duda que les queda? ¿Alguna cosa que vieron y que no les pareció adecuado y que les dijeron que era así? Porque por ahí puede haber alguna controversia en todo esto. Un poco en estos espacios que ustedes están haciendo la práctica de los miércoles, vamos a ir un poco por ahí repasando esto de qué urgencias pudieron vivir durante la semana. Y en la primera media hora voy a ir anotando de alguna manera quienes pudieron tener la experiencia de alguna urgencia durante la semana, ya sea en la guardia, ya sea en el consultorio o en ocasión de haber estado en la sala de algún hospital. Y bueno, y qué cosas pudieron tomar de esa urgencia, qué cosas les quedó en el tintero. Bueno, eso les pido que si van viviendo los anoten y lo podamos compartir en este espacio. Que bueno, se van a ir sumando algunos docentes también para poder hacer un espacio de intercambio los miércoles con esto y poder repasar un poquito la medicina de urgencia.
Uno de los temas álgidos en la guardia, álgidos en clínica médica en general, la persona que tiene fiebre es una persona que viene mal, viene angustiada. ¿Por qué tuvo fiebre? Si hay algo que asusta a la población en general, al imaginario social, es la fiebre. O sea, yo me la banco, el dolor muscular, el dolor, pero bueno, pero tuve fiebre. Hoy tuve fiebre y ayer tuve fiebre y yo ya la fiebre no me la banco. Siendo que la respuesta febril es una respuesta fisiológica, normal, que está hablando de una inmunocompetencia, pero en el imaginario social el que tiene fiebre tiene miedo. Y esto, ténganlo en cuenta, porque cuando venga una persona con fiebre, a la guardia en general va a venir asustada, va a venir con miedo y va a venir queriendo una respuesta inmediata. Cuanto menos experiencia tengas sobre cuadros febriles, más angustiada va a estar. Y bueno, y si no, remóntese a experiencias personales o familiares, cuando alguien tenía fiebre, cercano a ustedes. Una de las primeras preguntas que uno tiene que hacerse es si todo aumento de temperatura es fiebre, porque en general puede aumentar la temperatura por el calor ambiente y transmisión, por ejemplo un golpe de calor, y no ser fiebre. ¿Mm? Entonces, los mecanismos productores, bueno, y fisiológicos, ustedes ya lo conocen de los años anteriores, y es bueno por ahí repasarlos para entender eh, por qué la temperatura que aumenta en realidad es una respuesta efectiva del sistema inmune, y que en general nosotros tenemos que considerar cuando estamos ante un síndrome, una fiebre intermitente, una fiebre eh, importante o una fiebre que preocupa. ¿Mm? Y una de las preguntas importantes es si toda fiebre forma parte de un síndrome febril o puede estar como dato aislado, como signo aislado, sin ninguna otra concomitancia. De repente tuvo 39 grados, después no tuvo más nada y no le encuentro absolutamente más nada, ni un signo, ni un síntoma, solo fiebre. ¿Cómo establezco los signos de alarma ante un paciente con estas características? Entonces, un concepto fundamental al hablar de fiebre es si es un cuadro sindrómico que incluye fiebre y otro dato clínico, si es de origen infeccioso, si puede presentarse enfermedades infecciosas sin fiebre, si pueden ser por patologías no infecciosas, puedo tener un síndrome febril por una patología no infecciosa, lo más probable es que sea infecciosa, ¿no? Y eso es lo que uno tiene que manejar en la cabeza como prioritario. Pero puede ser que no sea infecciosa la causa. Entonces el enfoque diagnóstico siempre se tiene que asumir teniendo en cuenta todas las características del paciente, la epidemiología, el contexto, el escenario. Ante una cosa tan común y frecuente como la fiebre, usted va a decir, esta docente se pone a poner más cuestionamiento por alguien que tiene fiebre, punto. Y muchas veces van a encontrarse en el camino de la práctica clínica que muchas veces no se sabe en qué contexto está ese aumento de temperatura. Entonces, fiebre es el aumento, el signo del aumento de la temperatura, ¿no? Pero si tiene síntomas acompañantes va a ser un síndrome febril, y si tiene valores para febrícula o hipertermia, que es generalmente más de 40 grados, 39, 40 grados en general, que no responde a los antipiréticos, podemos estar ante alguna disfunción hipotalámica o del centro regulador que tendría otra etiología. Y la hiperpirexia más la hipertermia, bueno, todos estos son términos que
yo he vivido en el Hospital Cuglia en uno y en el Garayta 2 o 3 veces en mi vida hipertermia maligna, con pacientes con hipertermia maligna. Y realmente es desesperante porque no les baja la temperatura. Hasta una chica, me acuerdo, tuvimos que hacer hasta consulta en centros de Buenos Aires y tampoco, digamos que tuvimos una respuesta muy acertada. Pero bueno, son casos excepcionales, pero los hay. Entonces, nosotros tenemos que definir qué tiempo de evolución es importante, cuándo empezó, dónde empezó, cómo empezó y qué patrón tiene. Si es intermitente, si es sostenida, si es recurrente, si es remitente. Y esto nos va a dar a nosotros el indicio, digamos, de las posibilidades clínicas que tenemos, y que no siempre van a ser infecciosas solamente, que también tenemos que tener en cuenta la posibilidad de alguna etiología no infecciosa, por ejemplo, una reacción farmacológica inadecuada. Algunos fármacos pueden, sobre todo AINES, por ejemplo, intoxicaciones, nos pueden llegar a dar fiebres sin que sea la etiología infecciosa. ¿Mm? Eh, y bueno, y podemos hablar de una fiebre de origen desconocido cuando ya tiene un tiempo de evolución, sin un diagnóstico, habiendo hecho todos los estudios pertinentes para tratar de localizarlo. Eh, Hay muchos mecanismos propuestos para la generación de la fiebre en la sepsis. Como la estimulación por pirógenos, el aumento de prostaglandinas, bueno, muchos que ustedes ya lo habrán visto seguramente en Injuria y Defensa, lo tienen que haber repetido después en la parte de síndrome febril, con la gente, con los docentes de infectología, pero bueno, un poco para repasar que la no pirógena se asocia a efectos negativos sobre diversos órganos a corto, mediano y largo plazo. Sin embargo, como es una reacción buena, es una reacción efectiva, también tiene sus problemas tener temperatura alta, porque la temperatura alta tiene estimulación de citoquinas y de respuesta inflamatoria y puede provocar traslocación bacteriana intestinal, renal. O sea, si bien es bueno tener fiebre, también genera, digamos, complicaciones en el medio interno que nosotros tenemos que cuidar cuando una persona está con una temperatura alta y sostenida. Entonces, mientras que, porque por ahí nosotros nos encontramos que sí, tenemos que hacer los cultivos, que sí, tenemos que esperar que tengamos algún resultado de laboratorio, pero también tenemos que ir mirando hora a hora, minuto a minuto, cuál es el impacto de esa temperatura sostenida en el individuo y si realmente no amerita, digamos, instaurar un tratamiento, si tenemos alta sospecha de que sea un foco infectológico a tiempo para disminuir ese rango de espera de paciente con fiebre. Antes hubo un tiempo que nosotros llegaba un paciente con fiebre y ¡pam! Le poníamos antibiótico y chao. Y después había un porcentaje que no respondía a esos antibióticos y ahí íbamos generando problemáticas, ¿no? Después pasamos a otro periodo en mi vida de médico donde no se le ponía antibiótico a nadie, a nadie. Entonces se hacía cultivo a todo y hasta que no teníamos la seguridad de que se tenía que poner antibiótico, no se le ponía antibiótico a nadie. Y después, revisando esto, volvemos otra vez a algunas consideraciones hoy, que hay ciertas situaciones que no es que no se le pone a nadie, ni se le pone a todos, sino que hay que tener las consideraciones que uno sabe de cultivos, de espera, de qué paciente podemos esperar, pero también tenemos que tener la consideración
que en ciertas situaciones especialísimas hay una hora de oro que nosotros tenemos y ahí se convierte el síndrome febril en una urgencia real clínica. Hay una hora de oro donde nosotros la necesidad de hacer todos los cultivos, de poner en marcha, digamos, todas las herramientas diagnósticas que tengamos e instaurar un tratamiento empírico es importante. No son muchas las situaciones, pero que tenemos que tenerlas en cuenta, tenemos que tenerlas en cuenta. Y ahí la fiebre se convierte en una urgencia real clínica. Porque hay un tiempo que si nosotros, bueno, le vamos a hacer los cultivos dentro de 12 horas, le vamos a hacer otra muestra dentro de 24 horas, y mientras tanto estuvo persistentemente febril, traslocó en la parte bacteriana intestinal, se deshidrata, no hay forma de compensar su medio interno y estamos perdiendo el tiempo de acción de antibióticos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, son circunstancias especiales y son para razonarlas y verlas en la guardia. ¿Qué paciente puede esperar? ¿Qué paciente no puede esperar en un síndrome febril? Entonces, si bien la temperatura es protectora, puede ser protectora, los patógenos infecciosos humanos suelen mostrar una replicación óptima a 37 grados. Entonces, por ahí nosotros, si no le bajamos la temperatura, una temperatura persistente y sostenida en el huésped, que no la podemos bajar de 37 a 37,5 a 38 grados persistente, nos puede estar haciendo un montón de caldo de cultivo ideal, digamos, para multiplicación bacteriana, para translocación, y para aumentar la actividad antimicrobiana de muchas clases de antibióticos. Un aumento de temperatura también puede asociarse a un aumento de inmunidad innata relacionado con la destrucción microbiana. Todas estas son consideraciones que uno tiene que tener en cuenta con una visión un poco más integral de lo que es el aumento de temperatura y no una visión direccionada solamente a la parte, desde la parte infectológica. Entonces el tiempo de evolución, la magnitud de elevación de la temperatura, nos puede orientar hacia los agentes etiológicos, virales, bacterianos o no infecciosos. Entonces, si tiene una mayor duración, podemos pensar a lo mejor en bacterias, o micobacterias o parásitos. Nos va orientando el cuadro clínico hacia la etiología y quizás estos sí tengan más tiempo, pero por ejemplo, si yo tengo un proceso supurativo del tracto biliar y tengo que compensar un paciente y a lo mejor tengo que esperar 12 horas para compensarlo porque tiene otras concomitancias, tengo que conseguir transfusión, tengo que conseguir estabilizarlo hemodinámicamente, o antes estos pacientes entraban a quirófano. Hoy sí se pueden mejorar el estado de equilibrio de su medio interno y después recién entrar, ya entran con una apoyatura, digamos, también antibiótica muchas veces sin rescate de germen. Y en esto también hay que tener cuidado con el emergente más, digamos, preocupante actual, que es el nacimiento de la multiresistencia. Entonces, los pacientes en estado crítico pueden tener dolor, hinchazón, calor, enrojecimiento, o sea, o pueden no tener nada. Un daño cerebral agudo, por ejemplo, un trauma o un evento vascular, también puede dar una lesión hipotalámica, como les decía, una desregulación térmica, y esto darnos una fiebre maligna, como se llama, una hemorragia cerebral también, y no es una fiebre infecciosa. Bueno, eso tenemos que nosotros, cuando recibimos el paciente, por ejemplo, puede haber tenido algún trauma, y llega el paciente con un daño cerebral agudo, pensamos que es una ACV, y decimos, pero está con fiebre, entonces debe tener algún mecanismo infeccioso, una meningitis, y probablemente es un trauma.
Bueno, algunas cosas un poco más raras como esta también pueden darnos temperatura, pero no nos van a dar probablemente, no se van a constituir en emergencias o en urgencias, muy probablemente. Necrosis tisular y enfermedad tromboembólica también nos pueden dar un infarto pulmonar, por ejemplo, nos puede dar temperatura. Hematomas o acúmulos de sangre en cavidad también nos pueden dar temperatura. Todas estas son causas de hipertermia, digamos, que pueden llegar como una urgencia a una guardia. Eh, el síndrome neuroléptico maligno, yo creo que tuve 2 o 3 oportunidades de vivir un síndrome neuroléptico maligno, y bueno, pero hoy son un poco más frecuentes. El otro día conversaba con una ex pasante mía que ahora está de jefa en terapia del Cullen, y ella me decía que lo ven con un poco más de frecuencia porque hay como un poquito más de utilización de estos fármacos que lo pueden producir, y muchas veces sin un control adecuado de las mismas. Eh, bueno, estos también son algunos fármacos que nos pueden generar cuadros febriles, pero hay un listado muy grande de esto. Y a la guardia también puede venir un paciente con una temperatura elevada y tener una tiroiditis, por ejemplo, una tirotoxicosis, un feocromocitoma, un ataque de gota agudo, o sea, y no son cuadros infecciosos. Este, una leucemia aguda, una esto, en general, los cuadros hematológicos vienen sobreinfectados, no vienen por el cuadro hematológico febril. Una leucemia aguda puede ser, pero la mayoría viene sobreinfectada. Pero ahí, bueno, hay que tenerlo también en cuenta como probabilidad. Y bueno, hay otras urgencias como la fiebre ficticia o simulada, la fiebre facticia o provocada, que bueno, son más raras, pero bueno, puede darse. Entonces yo estoy en una guardia. El primer objetivo sería detectar signos de alarma que indiquen un peligro inmediato para la vida del paciente. Esto es importante. ¿Y qué me tengo que fijar? Me tengo que fijar que no tenga inestabilidad hemodinámica, que no tenga mala perfusión periférica, que me hagan sospechar la presencia de un shock séptico. Signos de coagulación intravascular, signos meningios, signos de abdomen agudo, signos de insuficiencia respiratoria, presencia de hiperpirexia, o sea, temperaturas muy altas de 41 grados. Todos estos pacientes requieren un ingreso rápido a una unidad de observación, estabilizar su medio interno y realizar maniobras diagnósticas y terapéuticas oportunas. O sea que esto es muy importante porque muchas veces no se tienen en cuenta todas estas probabilidades en el momento de recepcionar un paciente, porque estamos tan acostumbrados a lo frecuente que está bien, pero por eso en una guardia es conveniente que haya gente con poca experiencia respaldada por gente que tenga un poco más de experiencia, digamos, ¿no? Y en general un jefe de guardia que tenga mucha experiencia, porque estas cuestiones que se salgan de lo frecuente o de lo normal, muy probablemente van a ser de alguna manera diagnosticadas por aquel que tenga más camino competente en una guardia. Entonces, una persona con fiebre, ¿qué hago? En primer lugar, ver todos sus antecedentes, un rápido pantallazo de su enfermedad actual y una exploración física bastante direccionada a aquellos puntos claves que pueda yo encontrar como causantes de fiebre. Causa o foco, patrón y características, gravedad de la situación. Son cosas importantes a tener en cuenta. El estado general, si es un desnutrido, si es un bien nutrido,
Si es un paciente que está con un tratamiento inmunosupresor, si es un paciente que tiene otras concomitancias, si está, tiene alto consumo de sustancias, si está alcoholizado. Entonces, esto es muy importante ante un síndrome febril. Y acá vamos a algunas preguntas claves, como si tuvo enfermedades infecciosas previas, si tiene prótesis, si estuvo sometido a alguna cirugía dentro de los últimos 6 meses, con implantes, si tuvo accidentes, vacunaciones, hábitos tóxicos, historia dental. Muchas veces nos olvidamos de revisar la boca. Viajes fuera del entorno del enfermo, contactos con animales. Esto, bueno, son algunas así como pantallazos que uno tiene que tener en la cabeza como para ir identificando la etiología rápidamente. Las características, el tiempo de evolución, la forma de inicio, el patrón, la relación de la temperatura con la frecuencia, los síntomas acompañantes, si tiene síntomas generales neurológicos, cardiorrespiratorios, digestivos, urológicos. eh, Muchas veces mujer joven, por ejemplo, con eh, una metrorragia o con flujo abundante, bueno, son orientadores. Después la exploración, siempre la exploración tiene que ser completa, hacer un pantallazo mirando el contexto general. Eh, Hay que tratar de siempre dejar consignado que no existe rigidez. Y esto es importante porque si, por ejemplo, uno lo valoró a las 9 de la noche y consignó que no tenía rigidez de nuca, por ejemplo, o que no tenía signos meningios, en la historia, y el que fue después a las 11 de la noche porque cambió la guardia y lo revisó y le encontró. Entonces, si no está consignado, no sabe si ese signo se buscó o no se buscó, si estuvo presente o no. Entonces, uno cuando hay puntos claves que tiene que dejarlo consignado en la historia, que lo hizo, para que, bueno, en la evolución, si aparece 3, 4 horas después o aparece en el contexto de la evolución, quiere decir que esto está yendo para otro lado o que está sumando al cuadro clínico algo que no lo tenía. Entonces, ¿cómo establezco los signos de alarma? Fundamentalmente por la historia clínica y la exploración física. Ahí está el punto clave en una urgencia febril. Y determinar qué exámenes complementarios debo realizar dentro de las primeras 6 horas. Y esto es muy importante, porque yo puedo ganar mucho tiempo ya implementando esto, porque por ahí va para cultivo o hacen un directo y está poblado de linfocitos, dice, he visto restos de secreción purulenta. El laboratorio muchas veces puede ayudar a definir, digamos, en los primeros momentos, las instancias terapéuticas empíricas que yo tendría la posibilidad de elegir. ¿Qué no debo olvidarme de preguntar? Y estos son puntos por ahí claves, ¿no? Evolución de la fiebre, intensidad, consumo de alimentos, contacto con animales, picaduras de insectos, eh, hábitos sexuales, viajes recientes. Son cuestiones que no debo olvidarme y que no debo dejar de explorar. O sea, esto es importante, la exploración de tiroides, como le decía, por una tirotoxicosis, signos meningios neurológicos, la presencia de soplos, taquicardia, frote pericárdico, que me puede hablar de una pericarditis, presencia de derrame, eh, realización de un fondo de ojos. Si yo tengo una fundoscopía, me puede dar un edema de papila, me puede dar, o sea, algunos signos que ahí rápidamente yo puedo definir, digamos, un paciente. La exploración rectal y genital, los abscesos anales, las fisuras, las colecciones, esto también son causa de fiebre.
Entonces, dependerá de la sospecha en la historia, sintomatología acompañante y resultados de la exploración física, así como la situación inmunológica del enfermo, la conducta que yo voy a elegir y hacia dónde voy a ir, digamos. Si yo tengo demasiados comprobantes en la historia clínica, en la sintomatología y la exploración física, y puedo ya empezar un tratamiento, supongo, encuentro una angina pultácea, encuentro bueno, signos clínicos evidentes, yo ya voy a tratar de ese paciente, o sea, me va a habilitar el tratamiento. Y algunos otros, el camino diagnóstico será pedir cultivos, ver si realmente en las horas siguientes necesito iniciar un tratamiento antibiótico o no, y también poder definir a lo mejor que no lo voy a empezar ningún tratamiento, sino que le voy a hacer un sostén hemodinámico de mantención hasta poder definir realmente cuál es el agente etiológico. O sea que puede ser que tengamos una orientación diagnóstica sin criterios de gravedad, sin datos de gravedad, por la hemograma, y la orientación diagnóstica nos dé sí datos de gravedad. Y yo ahí sí o sí tengo que poner hemocultivo, urocultivo, porque también si yo le voy a hacer a todos hemocultivo, urocultivo, a todos, probablemente voy a quebrar el sistema y el laboratorio me va a poner una bomba. Entonces yo tengo que ver, hice todo esto y veo, tengo datos de gravedad, no necesito más pruebas, bueno, le doy antibiótico y ya está. Necesito hacerle cultivos, porque es evidente que es un estreptococo. Ahora, no tengo orientación, y bueno, ahí sí voy a un hemograma, una clínica. Ahora, no tengo ninguna orientación, ahí va todo. Va exámenes complementarios, hemocultivo, 2 muestras, volver a tomar, urocultivo, volver a tomar, todo lo que pueda hacer, digamos, para llegar al diagnóstico. ¿Mm? Lo básico siempre es un hemograma, orina con sedimento, biomarcadores de respuesta inflamatoria de infección, una radiografía de tórax y hemocultivos. El hemograma siempre, la fórmula leucocitaria nos puede orientar mucho, la monocitosis hacia etiología viral, la eosinofilia parasitaria o farmacológica, linfocitos activados para mononucleosis, o sea, tenemos trombopenia o anemia, nos pueden orientar. Después, bueno, si tenemos por supuesto una glucemia elevada y descubrimos que es diabético, sin que no lo conocíamos, también nos puede orientar. La presencia de nitritos y leucocitoria con piuria. Después, bueno, uno puede utilizar algunos marcadores como PCR, dosaje de lactato, o sea, esto ayuda, pero no es definitivo. La procalcitonina, la PCR o la prueba de lactato. La procalcitonina ayuda cuando tiene valores muy elevados y nos puede sumar, pero no son definitorios. Acá un poco está la utilización de la procalcitonina, de la PCR. En caso de no disponer de procalcitonina, en paciente con sepsis grave, shock séptico, sospecha de bacteriemia, uno puede hacer una PCR cuantitativa. El dosaje de lactato, que nos está hablando de hipoperfusión tisular e hipoxia, y esto lo que nos puede hacer es apurar la decisión de un tratamiento empírico inicial con antibióticos. Bueno, los métodos de imágenes que podamos implementar, los que tengamos disponibles, los que menos comprometan la evolución del paciente. Hemocultivos, si yo tengo que hacer 1, 2, 3 muestras. En el episodio febril. Eh, y después, bueno, ecografía, ecocardiograma, esto ya vendrá posteriormente, pero ya no. A veces, ante la sospecha, por ejemplo, de un taponamiento pericárdico, en el contexto de un cuadro febril, uno puede llegar a necesitar un ecocardiograma de urgencia, pero en general entonces, para considerar urgencia, alteración del nivel de conciencia, fiebre mayor de 39 grados, hipotensión, hipoperfusión, taquicardia, taquipnea, que venga convulsionando,
que no una infección que viene tratada con antibióticos en la casa y no responde al tratamiento empírico, que tenga sospecha de una infección grave, o sea, con compromiso de meninges, o empiema. Esto es lo que nosotros tenemos que agudizar mucho en la anamnesis y en el examen físico dirigido del paciente. Bueno, hasta acá creo que quise darles un pantallazo de las urgencias clínicas en la guardia. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta o comentario que quieran hacer. Eh, no sé, ¿quedó alguno parado? La idea es no irnos más de esto, de este tiempo. A ver, no sé, Paola Álvarez, ¿tenés algo para preguntar? Martina, Fernando. Profe, yo tengo una duda. Sí. En el caso de la fiebre por fármacos, ¿en qué momento se piensa en eso? O sea, ¿hay todo un protocolo y es algo por descarte o se puede No, pensar desde el primer momento no, sin esto haber descartado? es muy importante el anamnesis, digamos, el antecedente. Si vos tenés, por ejemplo, pacientes, en general estos son pacientes que están muy medicados, por ejemplo, pacientes con dolor, con tratamiento del dolor, que están con 2 y 3 fármacos para el dolor, que a su vez tienen a lo mejor algún tratamiento inmunosupresor. Y bueno, estos pacientes por ahí pueden o tienen mucho tiempo de tratamiento con antibióticos. Estos pacientes empiezan a hacer fiebre y empiezan a hacer fiebre justamente por fármacos. O tomaron por dolor muchos analgésicos antiinflamatorios que también dan fiebre como expresión de un nivel tóxico de la droga. O sea que tiene mucho que ver, por eso yo decía, viste, la diapositiva donde dice el examen, el contexto, la historia clínica, la anamnesis y el examen físico. No es que vos vas a sospechar fármacos en todo. Un hemograma que tenga una eosinofilia marcada, por ejemplo, bueno, ahí podés pensar en parasitosis, un síndrome hiperosinofílico, o podés pensar en fármacos también. Entonces, bueno, ahí va la anamnesis, o sea, siempre va a estar el dato, salvo que no tengas, viva, qué sé yo, solo, que no tengas ninguna posibilidad de tener el dato, pero en la mayoría de los casos, en general se piensa teniendo el dato del fármaco, o de la alta ingesta de antibióticos, o del tiempo prolongado, o de antiinflamatorios. Mm, Claro, Pero bien. ¿Y en un paciente que esté internado y que suceda eso, también sería lo mismo o no exacto. está? La internación en general es donde más se sospecha. Ahí se Claro, convierte en una urgencia clínica, se descompensa el paciente, tiene temperatura alta, esto hemodinámicamente, en general, el paciente dentro de las salas a veces vienen compensados y suponte hacen una hipotensión a la tarde, a la noche entraron en shock séptico y no sabéis, vos revisás los controles anteriores y dentro de las 18 o 24 horas antes, a lo mejor tuvieron un episodio de hipotensión que fue totalmente benigno, le tomó la enfermera, tuvo un poco de presión baja, de repente se sintió un poco mareado y una bacteriemia gram negativo que después de 12 horas se instaló. Esa es una urgencia, es una urgencia infectológica, digamos, dentro de un paciente que estaba en la sala, ¿me entendés? Y en la sala vos podés tener pacientes que por ahí tienen, por indicación, un tiempo prolongado de antibiótico y de repente empezaron a hacer temperatura o pensar que se sobreinfectó, que es lo primero que tenés que pensar, que mutó, que hizo resistencia, que agregó otro germen, pero también podés pensar que sea por la cantidad de antibióticos que está recibiendo o sumado a los fármacos que está recibiendo. Y vos le sacás todo y de repente se le va la fiebre. O sea, ¿entendés? O sea, eso en general donde más se sospecha fiebre por fármacos es en los pacientes internados.
En los pacientes ambulatorios se puede sospechar en aquellos que están en internación domiciliaria, que están en instituciones. Ahí vos podés tener la sospecha un poco más apuntada a que sea por fármacos. Bien, gracias. Bueno, más o menos así vamos a ir haciendo los miércoles un repaso de todas las urgencias clínicas, como para que de acá a fin de año vayan ustedes teniendo e incorporándolas a la par de las prácticas. Y vuelvo a repetirles, aquellos que durante la semana vivieron